El día de hoy vamos a hablar ya de las contribuciones federales. Ya hemos ido analizando los elementos que conforman la contribución. A su vez, hemos ido estableciendo los sujetos, los elementos objetivos de las contribuciones, y ahora toca analizar las contribuciones de manera particular. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar ejemplos, bueno, mejor no ejemplos, especies o tipos de contribuciones. Nuestro temario nos pide hablar de las contribuciones federales. Como ustedes saben, las competencias en materia tributaria en nuestro país son 4: federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. ¿Sí se acuerdan de eso? Muy bien. El día de hoy Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. El día de hoy vamos a estudiar las contribuciones federales. Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué vamos a entender por estas contribuciones? Son aquellas que emite el Congreso de la Unión, previo procedimiento legislativo, y que vemos impactadas en leyes federales. Algunas especializadas y otras generales. Vamos a empezar con el estudio del impuesto sobre la renta. Podríamos decir que este es de las contribuciones más antiguas que hay. Podemos hablar que desde la antigua Inglaterra, cuando se conformaba, o en los antiguos reinados europeos, siempre ha existido este tipo de impuesto. Bueno, existió. Se le conoce también como impuesto a la ganancia. Como ya esbozamos en nuestra sesión anterior, este se refiere al aumento, o el objeto de este es el aumento del patrimonio. Cuando una persona, ya sea física o moral, aumenta su patrimonio. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sentí que se le cortaba. A ver, denme un segundito, déjenme. El impuesto sobre la renta es una contribución federal. Les comentaba que es de las contribuciones más antiguas o de los primeros elementos que el Estado buscó para gravar. Desde la antigüedad se le conoce, o el objeto de esta contribución es el aumento del patrimonio de personas físicas o de personas morales. Por eso en algunos países se le llama el impuesto a la ganancia. Siempre que yo obtenga una ganancia, tendré que contribuir. Y les platicaba de antiguos lugares, desde antiguos tiempos, se ha instaurado este tipo de contribución. Muy bien, el aumento del patrimonio es lo que tendremos que grabar.
Y por lo tanto, veamos lo siguiente. Recuerden ustedes que hay elementos. ¿Se acuerdan que ya estudiamos? Elementos subjetivos, elementos objetivos. Estudiemos o veamos los elementos subjetivos de este impuesto. El acreedor de la obligación contributiva será el Estado, exacto, Andrea, pero ¿cuál de todos? ¿En qué competencia? Federal. Exactamente, será el fisco federal. Este tipo de contribución será pagada al fisco federal. Esto es muy importante porque recuerden, hay fisco federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. La hacienda pública podremos llamarlo de acuerdo a lo que hemos estudiado previamente. Ahora bien, ¿cuáles serán los sujetos deudores? Vamos a analizarlo y establecerlo de manera objetiva. Para ello tendremos que ir al artículo primero del impuesto sobre la renta. Y de aquí quiero que desprendamos quiénes serán los deudores de la obligación. ¿Quién me ayuda a darle lectura al artículo primero? Recuerden, estamos estudiando impuesto sobre la renta y tiene una ley específica que lo reglamenta. Por favor, Marily. Ah, ¿sí levantó la mano o no? Sí, sí, Por, sí, profe, está bien. por favor. Sí, profe, un minuto. Aquí está. Artículo primero, ¿verdad? Sí. Correcto. Título 1, disposiciones generales. Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Espérame. ¿Quiénes entonces serán los sujetos pasivos o los sujetos obligados? Las personas físicas y las morales. Exactamente. Fracción primera. Los residentes en México. Pero espérame tantito. Persona física y persona moral. Acuérdense, las personas morales pueden ser, o persona legal puede ser pública o privada. De eso sí nos acordamos. Ejemplo, cuando Pemex por su actividad obtiene ganancia, pues tendrá que pagar su impuesto sobre la renta. ¿Estamos? Y ahora veamos los supuestos de pago. Ya después vamos a ir desglosando esto. Hoy, bueno, si ustedes recuerdan, nuestro plan de estudios divide esto en dos unidades. Impuesto sobre la renta de personas morales, impuesto sobre la renta de personas físicas. Y esto se divide porque tienen tratos distintos. ¿Estamos? Entonces, aquí el artículo primero nos los pone juntos, pero los vamos a ir desglosando. Muy bien. Entonces, ahora sí, discúlpenme. Por favor, continuamos con la lectura. Fracción primera. Fracción primera. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Entonces, Dos. ajá, los residentes en México. Dos. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Ajá. Y 3. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Entonces, fíjense, vamos a pagar los que vivimos aquí. Somos mexicanos y vivimos aquí. O simplemente por el hecho de vivir aquí. Dos, si vivimos en el extranjero, pero obtenemos ingresos por actividad en el país.
Y 3, bueno, 2, si vivimos en el extranjero, pero tenemos un establecimiento en el país y obtenemos ingresos. Y 3, si vivimos en el extranjero, obtenemos ingresos en el país, aunque no tengamos un establecimiento mercantil en el país. ¿Sí se dan cuenta? El tema aquí, ¿cuál es? No dónde vives, sino si obtienes riqueza por actividades en territorio nacional. ¿Queda claro? Entonces, aquí ya empieza a establecerse elementos de la contribución. Podemos, leyendo esto, indicar cuál es el objeto de la ley, perdón, del impuesto sobre la renta. Y vamos a decir que el impuesto sobre la renta grava ingresos y podemos ir delimitando. Grava ingresos en efectivo. También aquellos provenientes de productos o rendimientos del capital. O del trabajo. O de una combinación de ambos. Por lo tanto, el objeto del impuesto sobre la renta será el incremento patrimonial del contribuyente por medio de ingresos. ¿El incremento qué, perdón, maestro? Patrimonial del contribuyente por medio de sus ingresos. Ahora, este es el objeto. Veamos la base gravable. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos estudiando? Elementos subjetivos, ahorita estoy viendo elementos objetivos. ¿Cuál será la base gravable de este impuesto? Pues vamos a decir que la base gravable será los ingresos acumulables menos las deducciones. A esto se le conoce como base neta. Es decir, todos mis ingresos menos las deducciones permitidas en ley. Esto hay que ser bien claro. Nada más puedo deducir lo que la ley me permite. El monto que quede es mi base gravable para aplicar el porcentaje de pago. ¿Sí queda claro? Miren, les toca a ustedes que de repente, no sé, voy a inventar. Antes era muy común, ahora es cada vez más difícil hacer deducciones. Pero antes decían, no, yo pago la cuenta del restaurante con la tarjeta. Mira, por ejemplo, Vargas Espinosa se acuerda de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque podíamos deducirlo, pero se nos pedían ciertas. Hoy por hoy ya no es tan sencillo que se nos permita deducir las cuentas. Pero es justo para ello. Voy a tomar todos mis ingresos, le resto todas las deducciones permitidas en ley
Y lo que quede se le llama base neta y a ella es a la que le voy a aplicar la tasa correspondiente. ¿Queda claro? Y esto nos lleva a hablar del siguiente elemento de la contribución. El siguiente elemento es la tasa. Dense cuenta que aquí no aplicamos tarifas. ¿Se acuerdan que puede ser base o tarifa? El impuesto sobre la renta tendrá tasa. En este momento estoy analizando lo referente al impuesto sobre la renta en personas morales. La tasa aplicable para personas morales es del 30%. ¿Cuál será la época de pago? Cada fin de año, maestro, cada que termina un año, No un año, será un ejercicio fiscal, ¿no? un ejercicio fiscal. Es un ejercicio fiscal. Dime, Elizabeth. Cada marzo del año siguiente del ejercicio fiscal. Exactamente. El pago definitivo del impuesto sobre la renta para personas morales, su época de pago será el mes de marzo de cada año. Muy bien. Ahora, como estamos hablando de personas morales, necesitamos ir entendiendo varios aspectos. Primero que nada, la ley señala, para efectos legales, se clasifican las personas morales en distintos regímenes y en distintas circunstancias que van imponiendo mayores cargas tributarias o, por el contrario, simplificando las obligaciones. Así, si ustedes revisan en la ley del impuesto sobre la renta, van a encontrar que del artículo 9 al 78 viene todo lo relacionado a las personas morales. Perdón, maestro, es que en el Código Fiscal o en cuál ley? Perdóneme, en la ley del impuesto sobre la renta, perdóneme. Gracias, gracias. En la ley del impuesto sobre la renta que estamos revisando, el título segundo, que comprende de los artículos 9 al 78, ahí se establece la reglamentación de las personas morales para fines de esa ley. Y así, si somos puntillosos, vamos a encontrar en el artículo 9 o del 9 al 15 las disposiciones generales. Ahí nos van a establecer qué se entiende, cómo son, cuándo son, qué regímenes, etc. Del artículo 16 al 24 se reglamenta qué se entiende por ingresos para fines del impuesto sobre la renta. Y esto es muy importante. Ahorita vamos a leer un poquito de ello para que ustedes empiecen a ubicarlo. Pero quiero esbozarle. Dígame, Cristina. ¿Cuáles son los últimos artículos que mencionó sobre qué se entiende por ingresos? Es el capítulo primero del título segundo. Son del 16 al 24, más o menos, algo así. El capítulo segundo. Gracias, profe.
de este título, de nada. Después tenemos el tema de las deducciones. Acuérdense, ingreso menos deducción nos va a dar la base gravable. Entonces tenemos que conocer ambos aspectos. Esto es el capítulo segundo del título segundo. Artículos del 25 al 43. Posteriormente, nos establece la ley los ajustes por inflación. Artículos del 44 al 46. Después viene un capítulo cuarto de este título que se encarga de analizar a las instituciones de crédito, de seguros y finanzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. Dense cuenta que todas estas actividades crediticias van a estar reglamentadas por ley especial, que es la ley de instituciones de crédito, y a su vez su actividad también estará grabada. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque obviamente no te prestan dinero de a gratis. Van a obtener una ganancia con ese dinero, y esto tendrá que ser analizado conforme nuestra ley a un título o un capítulo específico. ¿Sí queda claro? Después tenemos el capítulo 5, artículos 57 al 58 de las pérdidas. Porque una cosa es una deducción y otra cosa es cuando mi empresa pierde dinero. Y ya veremos el trato que se le va a dar, qué va a pasar, cuánto tengo que pagar, cómo lo tengo que pagar y demás. Posteriormente, hablemos del capítulo sexto, artículo 59 al 71, que nos habla del régimen opcional para grupos de sociedades. Y de ahí vamos a entrar a detalle a continuación. Veremos estos regímenes opcionales. Recuerden que la ley, siempre que habla de un régimen, se refiere a las cargas impositivas que tendremos o a los beneficios, ¿no? Recuerden ustedes, regímenes normalmente grandes contribuyentes, pequeños contribuyentes, o régimen simplificado. Todo esto nos lleva a ir entendiendo nuestras cargas y obligaciones. En este capítulo vamos a ir encontrando los regímenes especiales. Después, en el capítulo 7, se hablará de los coordinados, estas cuestiones de la coordinación en materia tributaria respecto de los ingresos entre varias personas morales. Lo encontramos en los artículos 72 y 73. El capítulo 8 nos habla del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. ¿Estamos?
Y después el capítulo 9 nos habla de las obligaciones de las personas morales para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Ahora, entendamos. La propia norma, en su título tercero, nos va a indicar la reglamentación del impuesto sobre la renta para personas morales con fines no lucrativos. Si una persona moral con fin no lucrativo obtiene algún tipo de incremento en su patrimonio, también tendrá que contribuir. Y esto lo vamos a encontrar en los artículos del 79 al 89. Pongamos que a un tipo de, perdón, maestro, ay, mi manita, de Dígame. a un tipo de una empresa, a una institución de beneficencia, recibe donaciones, incrementa ese patrimonio, ahí tiene que contribuir. Sí, sí. Aquí acuérdese, siempre que aumentemos patrimonio hay que contribuir. Pero ya veremos casos concretos, porque también tenemos el tema de las donatarias autorizadas. Entonces hay que ir analizando poco a poquito, ¿no? O sea, pensemos, voy a inventar, soy la Cruz Verde y me donan algo, no sé, puede ser un inmueble para que yo haga mi función. Ah, bueno, pues ese incremento de mi patrimonio habrá que ver cómo entra y cuánto tendré que contribuir. Pero en las donaciones, por ejemplo, piensen lo siguiente, si un padre le dona a un hijo un bien inmueble, una casa, la ley dice que está exento de ese pago. ¿Por qué? Porque fue una donación en trascendente directo, línea recta, primer grado. Pero pensemos, el tío le quiere donar al sobrino, ahí sí tendrá que pagar. Oh, Y habrá que ver qué tasa es la que establece la ley. Por eso digo, hay que ver casos en específico. perdón, es que todas las fundaciones pues reciben donaciones de todo tipo, de dinero, de especie, de todo, o sea, todo el tiempo. Donaciones, pues, y hay muchas instituciones de este tipo. Sí, pues todo eso viene reglamentado del artículo 79 al 89 de esta ley. Ah, ok. Ellas son personas morales con fines no lucrativos. Ujú. Ya habrá que ver, ahorita, bueno, vamos a analizar, ahorita estoy dando el esbozo, ya lo analizaremos con calma y recuerden, ustedes tienen la tarea, digámoslo coloquialmente, de revisar todo esto que estoy leyendo. Acuérdense que aquí nada más es una asesoría, un esbozo. Dígame, Vargas Espinosa, levantó la mano. Creo que no sirve su micrófono, no le escucho. Era lo que la compañera comentaba, era la misma pregunta, porque de pronto como que se hizo negocio hacer algunas fundaciones con el ánimo de no lucrativo, pero muchos pues se dedicaron a hacer negocio. Cuando era un poco más permisivo, parece ser que se han puesto las pilas la entidad recaudadora, el SAT, y cada vez les ponen más candados, ¿no? ¿Es así? Sí, cada vez se está poniendo, digamos, un poquito, como usted dice, se abría una institución supuestamente con fines no lucrativos, incrementaban patrimonio y no declaraban. Hoy por hoy, a partir de hace 2 años aproximadamente,
se le ha puesto mucha atención al tema de las donatarias autorizadas. Hoy por hoy no es tan sencillo esta circunstancia. Hay que tener algunos requisitos, algunos trámites y una autorización para poder recibir. ¿Sale? Pero bueno, dígame. Nada más una pregunta más. Es que también la gente que donaba en dinero, se supone que eso también le permitía no, o sea, ¿cómo se llama? Tener deducción de impuestos. Sí, ¿O sí, sigue eso vigente? eso sigue normal. Por eso les digo que hay que leer el capítulo de deducciones, pero sigue vigente siempre y cuando sea una donataria autorizada. O sea, yo le puedo donar a quien yo quiera. Recuerden que la donación es un contrato unilateral por medio del cual se transmite la propiedad de bienes muebles o inmuebles. Pero si yo quiero que esto impacte en mi situación fiscal, la donación tendrá que ser a una donataria autorizada. ¿Vale? Dígame, Cindy. Sí, justo iba a comentar que incluso nosotros, los un poquito más mortales que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios, podemos hacer ese tipo de deducciones, por ejemplo, con una donación a la Cruz Roja, o sea, este tipo de entidades que son donatarias autorizadas, las podemos nosotros también deducir una parte de. Exactamente, exacto, pero siempre y cuando sea donatario autorizado. Eso debe de quedar bien claro. No le puedo donar a quien yo quiera. Dígame, Claudia. Gracias, profesor. Buenos días. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo claro del Teletón. Tiene beneficios, incrementa el patrimonio de la fundación, pero todos los que aportan deducen impuestos. ¿Qué porcentaje se deduce en ese tipo de donaciones? Bueno, habrá que ver el régimen particular de cada sujeto. O sea, reitero, hay que analizar. Ahorita entramos al tema de deducciones si gustan, pero hay que ver casos en particular. Si tú tienes un régimen simplificado, si tienes un régimen gran contribuyente, si eres una persona física, si eres persona física con actividad empresarial, va a variar. Tenemos que estudiarlo cada uno. Muy bien. Y eso, Gracias. no, de nada. Y eso me lleva a hablar de el siguiente elemento de la ley, que es el título séptimo, capítulo 12º, que establece el régimen simplificado de confianza para personas morales. ¿En régimen de qué, perdón? Régimen simplificado de confianza para personas morales. Lo encontramos en los artículos del 206 al 215. Muy bien, ahora, ya establecido este esquema general de el impuesto sobre la renta y su trato para las personas morales, necesitamos ir viendo, analizando algunos aspectos. Primero que nada, abran la ley del impuesto sobre la renta y vayámonos al artículo 16. Quiero que empecemos analizando los ingresos. Entonces, alguna persona que sea tan amable de ayudarme con el artículo 16. Yo, maestro, si me lo permite. Por favor. Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito
o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Muy bien, seguimos. Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Aquí un paréntesis. Es necesario que este párrafo que acabamos de leer lo subrayemos y lo tengamos bien presente. Esto no se va a considerar ingreso. ¿Sale? Resumimos. No será ingreso los que se obtengan por, uno, aumento de capital. Aquí se refiere al capital social. Ustedes saben que toda empresa tiene un capital social, que es el patrimonio que pide la ley, el patrimonio en algunos casos mínimos o indeterminado que pide la ley para constituirte como empresa, como persona moral. Este puede aumentarse. Ese aumento del capital no lo vamos a considerar ingreso. ¿Queda claro? 2. Pago de pérdidas por sus accionistas. Como el nombre lo indica, si lo que me están pagando es una pérdida, pues nunca se va a considerar un ingreso. ¿Estamos? Al revés, es un pasivo. Tampoco generará impuestos sobre la renta porque propiamente no es un incremento a mi patrimonio. Después, primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad. Aquí estamos hablando ya del mercado bursátil y el pago por la colocación de acciones en bolsa. Y lo mismo ocurre cuando para evaluar sus acciones el método de participación tampoco será un ingreso. Y para terminar, tampoco será ingreso los que se obtengan con motivo de la reevaluación de activos y del capital. Ninguno de estos elementos será ingreso. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el impuesto sobre la renta se empieza a complicar, ¿no? En un inicio decíamos, pues está sencillo, pues si gano 100, pago sobre 100. Ok, ya veremos que esto no es tan así. Muy bien. Entonces, este párrafo, subrayenlo, ténganlo bien en cuenta, para que sepan que ninguno de estos se va a considerar ingresos para fines de impuestos sobre la renta. ¿Perfecto? Continuamos, siguiente párrafo. Yo, tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este título los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la federación o de las entidades federativas, siempre que los programas cuenten con un padrón de beneficiarios. Los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios. Los beneficiarios cumplan
con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales. Cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales, los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos acumulables, no serán deducibles para efecto de este impuesto. Las dependencias o entidades federales o estatales encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios deberán poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial. Muy bien, aquí estamos viendo otro supuesto en el que tampoco se va a considerar ingreso. Y esto es muy importante. Este artículo que estamos leyendo es fundamental para el trato del impuesto sobre la renta. Entonces, también ténganlo bien en cuenta este siguiente párrafo para entender qué es lo que voy a pagar. Y el último también es excepción. Tampoco se considerará en ingresos. Otra persona que me ayuda a leer este siguiente párrafo, ya se nos va a acabar la clase. Yo. Por favor. Otros ingresos Uh-huh. no se considerarán acumulables para efectos de este título. Son las contraprestaciones en especie a favor del contratista que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, fracción segunda de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo no se considere como costo de lo vendido deducible en los términos del artículo 25, fracción segunda de esta ley. El valor de las mencionadas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o transfieran a un tercero. Los ingresos que se obtengan por la enajenación de los bienes recibidos como contraprestaciones serán acumulables en los términos establecidos en la presente ley. Muy bien. Entonces aquí tenemos un supuesto muy específico con el tema de hidrocarburos. Y tampoco lo vamos a considerar ingreso. Entonces, de lo que acabamos de analizar, veremos que el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava el aumento del patrimonio. El sujeto, los elementos subjetivos son los siguientes. El deudor de la obligación será siempre el fisco federal. No, perdón, el acreedor de la obligación será siempre el fisco federal. Los deudores de la obligación podrá ser persona física o persona moral. La persona moral será persona privada o persona pública. El objeto ya quedamos que es el incremento del patrimonio. La base gravable lo tendremos siempre que realizar con base neta. ¿Qué es una base neta? Ingresos acumulables menos deducciones legales permitidas. La tasa aplicable, por regla general, será del 30% y la época de pago será el mes de marzo de cada año, cuando termine. Pero solo para personas morales, ¿no, maestro? Sí, sí. ¿Igual para físicas? No, estamos hablando de persona moral. Ok. ¿Sí? Dime, Cindy. Nada más una duda, como persona moral, si están actuando como persona moral privada, ¿sigue siendo la tasa del 30%? Sí, por regla general. Ok. Ya veremos que en algunos supuestos se puede mover, ejemplo, régimen simplificado. Muy bien, gracias. Pero la regla general, 30%, ya después casos particulares. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda?
No, maestro, muchas gracias, súper bien. No, profesor. Yo no sabía mucho de este impuesto. Gracias. Ok. Dime, Onofre Nicolás Sánchez. Dígame. Ah, ya está. Dijo que la época del pago es el 30 de abril o es el 30 de marzo. Me confundí. Marzo. Todo marzo, ¿no? Marzo. Todo marzo hasta el último día de marzo. Es cuando se tiene que Sí, presentar. es para personas morales, ¿no? Pero para personas físicas es el 30 de abril. Pero estamos viendo morales. La próxima Sí, clase que profesor. estamos físicas, me hablan de personas físicas. Ahorita estamos viendo morales. Y luego vemos Pérez y luego vemos Sánchez. ¿Sale? ¿Otra duda? Vale. Ninguna. Perfectísimo. Pues pasen un excelente resto de sábado. Y ya sea que nos veamos aquí en la computadora, nos vemos en el salón, estaremos próximos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Buen día. Muchas maestro. gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.